Buenas, yo soy Julen Garralaga y pues ahora vamos a presentar el proyecto de Big Data que hemos hecho entre Alex López, Arjot Singh y yo. Hemos dividido este vídeo en cuatro partes: la introducción, nuestros problemas y preguntas planteados, las aproximaciones hechas, la elaboración, demos y resultados que hemos obtenido de las preguntas planteadas anteriormente y por último unas breves conclusiones que hemos sacado después tras hacer este proyecto. Aquí voy a presentar nuestro dataset, está compuesto por 10 columnas y vemos que solo hay dos tipos de columnas, int o float. Las preguntas que nos hemos planteado, la principal ha sido el cómo vamos a aproximar cuánto vamos a pagar al mes a partir de ciertos parámetros. Vuelvo atrás para enseñaros, es decir, a partir del número de habitaciones, el número de personas de una casa, el área, etcétera, vamos a ver o vamos a aproximar cuánto vamos a pagar al mes, es decir, esta columna de aquí, la última. Luego otras preguntas que nos hemos hecho es cuáles serían nuestros inputs, nuestros outputs, ver clasificadores y regresores, los explicaremos un poco y veremos cuáles son mejores y cómo los hemos hecho. Luego también veremos qué pasa si añadimos ruido y cómo somos capaces de detectarlo. Y por último, qué pasaría si aplicáramos Deep Learning a nuestro dataset y cuáles son los resultados. Tendremos demo de cada una de estas cuatro partes y yo empezaré por los inputs y los outputs. Pues en nuestro dataset hemos cogido como input todas las columnas menos la de AmountPaid. Como vemos aquí, esto se hará haciendo drop de la columna de AmountPaid a nuestro dataset original. Y el dataset que quedaría de input sería todas las columnas menos el AmountPaid. Y luego los outputs, pues es simplemente la columna de AmountPaid que se cogería de esta forma. Y pasaré ahora a enseñar una demo de cómo hemos hecho esto. Aquí el código vemos cómo hemos quitado, como explicaba antes, la columna de AmountPaid y aquí la de output. Y ahora le daré a iniciar y obtenemos esto. Estos son nuestros inputs, como vemos aquí, y estos nuestros outputs. Decir que para hacer las aproximaciones bien, usando clasificadores solo, usando regresores no, hemos tenido que dividir en rangos pues el output y lo hemos dividido en 10 rangos. No hay que preocuparse porque lo vamos a ver después. Nuestro compañero Alex lo presentará, así que sin problema. Uno de los puntos de interés que nos hemos visto en nuestro proyecto pues es la pelea de clasificadores contra regresores, ¿no? ¿Por qué siquiera nos hicimos esta pregunta? Pues porque, como vimos, pues en nuestro dataset no podemos usar clasificadores directamente porque tendría que darnos números exactos. Así que tuvimos que convertir estos números exactos en rangos o usar regresores. Que los regresores, para decir más o menos lo que hace, pues te da la relación entre dos cosas. Y en este caso, pues para medir el resultado de un regresor, pues hacíamos el mean absolute error, que es la diferencia entre dos números y hacer la media. O sea, la diferencia entre dos resultados y hacer la media. Entonces, pues para empezar, lo que hicimos con los números de nuestro dataset es dividirlo en 10 partes iguales, ¿no? Que esto funcionaba muy fácil, ¿no? Es como si cogiéramos números desde el 0 al 1000 y los dividiéramos en 100 partes iguales, y esto quiere decir que los números del 0 al 100 serían igual a 0 y los números del 101 al 200 sería igual a 1. Entonces es como una manera fácil de convertirlo como en labels y esto hacer una nueva columna. Entonces, después de hacer esto, pues que es simplemente una pequeña alteración en el dataset, pues hicimos primero los 5 clasificadores más básicos que hemos estudiado en clase, ¿no? O de los más básicos, que es el Nearest Neighbors, el Naive Bayes, el Decision Tree, el Neural Net y el Linear SVM. Y como vemos dan resultados pues bastante malos de precisión, y el mejor que tenemos es 32,33 del Decision Tree, que es peor que tirar una moneda. Luego pues dijimos, bueno, vamos a probar clasificadores más avanzados, ¿no? Y probamos pues el Random Forest, o bueno, técnicas de clasificación más avanzadas como el Bugging y el Boosting. Y bueno, pues vemos que los resultados mejoran un poquito con respecto al Decision Tree, pero siguen siendo peor que una moneda. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar
optimizando resultados, optimizando los inputs, pues vamos a ver si hay alguna manera de mejorar el clasificador lo máximo posible. Entonces, con lo más optimizado que podemos hacer fue con el Decision Tree, ¿no? Optimizando todos los valores y nos dio un 39%. Entonces con esto ya vimos que no valía la pena usar un clasificador. Valía más la pena tirar una moneda que usar un clasificador. Entonces de aquí pues pasamos a los regresores. Entonces, pues como he dicho, usamos como resultado, en vez de usar una precisión en porcentaje, usamos un mean absolute error, que es simplemente hacer la diferencia entre lo predicho y lo que debería de haber sido el resultado y hacer la media. Y usamos pues tres regresores, el Carnivore Regression, Decision Tree Regression y ADA Boost Regression. Y nos daba pues esos resultados que vemos. Entonces, cuanto más pequeño es el resultado, mejor, porque son diferencias, entonces cuanto menor es la diferencia, pues mejor. Pero claro, solo con el resultado este no sabemos suficiente. Necesitamos pues tener un poco de algo de referencia, ¿no? Porque si la diferencia es de 60, pero tenemos números que están sobre 1.000.000, pues está muy bien. Pero si tenemos números que son sobre 100, pues no está tan bien. Entonces, para tener esta referencia y esta relación, cogimos el valor más grande de nuestro dataset, de nuestra columna de dataset y estamos de resultado, y lo dividimos la diferencia entre el número más grande, ¿no? Pues por cada uno de estos resultados. Y como podemos ver, el mejor de los resultados, que sería 60,183, que vemos aquí, da igual a 0,05, con lo cual proporcionalmente esta diferencia de 60 es bastante pequeña, con lo cual está muy bien. Y bueno, desde un punto de vista más de sentido común, si tú usas un predictor para saber lo que vas a pagar este mes de luz y te da una margen de error de 60, pues bueno, no está tan mal. Mucho mejor que un 39% de acierto como te daba el clasificador. Así que como conclusión, usamos los regresores. Continuando el apartado 3, ahora os hablaré sobre ruido añadido. El objetivo de este apartado básicamente era añadir una columna de ruido para ver si después era capaz de detectar si esa columna es útil o no para nuestro modelo. Hicimos dos aproximaciones, una por correlación y otra por regularización, que, que ahora veremos los resultados a partir de una demo con el modelo. Vale, una vez cargado el dataset, añadimos la columna del ruido y vemos que se añade correctamente. Vale, ahora vamos a probar con los dos métodos a ver qué resultado nos devuelve. Primero de todo vamos a comenzar por el de correlación, que nos devuelve una matriz. Vale, pues vemos que esta matriz no podemos detectar la columna del ruido porque la correlación es muy pequeña y pues nuestros valores de nuestro dataset no son lo suficiente grande pues para llegar a alguna conclusión. De acuerdo, ahora vamos a probar con el otro método que es de regularización, a ver si nos es útil. Vale, bueno, este nos devuelve, bueno, vemos que aquí las columnas son las que son útiles y las que no, y efectivamente ruido pues nos da falso, ya que no es útil. Y también conectar que, bueno, baja la accuracy respecto a los otros métodos que hemos utilizado antes, eh, pues baja el porcentaje antes en clasificadores, por ejemplo, era 39%. Y hasta aquí. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que hemos hecho nosotros para nuestra parte de Deep Learning. Pues para empezar, bueno, esto lo que vemos es simplemente las preparaciones previas que tiene nuestro proyecto, que ya las hemos explicado anteriormente. Y ahora pues nos vamos a la parte de Deep Learning. En esta parte de Deep Learning pues podemos ver que tenemos primero la primera línea, que tenemos 9 inputs con 18 neuronas por el medio. Y bueno, tenemos que tener pues por lo menos el doble de neuronas por el medio que de entrada. Y de salida pues 10 neuronas. Entonces, pues también indicar pues que tenemos 300 repeticiones, ¿no? Y un batch size de 15. Entonces, con todo esto, pues primero vamos a enseñar lo que nos sale. Bueno, como podemos ver, pues
nos da un resultado de 0,16 de precisión y 17 de pérdidas. Bueno, esto vemos que bueno, el 16 de precisión está bastante mal, ¿no? Ya nos dice algo de que quizá el Deep Learning no va muy bien para nuestro proyecto. Así que vamos a probar a poner otra fila en medio de neuronas. Vamos a añadirle otra capa. Entonces, pues lo vamos a ejecutar y vemos que nos da 0,10. O sea, nos da peor. Y esto, bueno, pero las pérdidas nos dan mejor, ¿no? Nos dan 2,2. Esto es algo que vale la pena notar, ¿no? Porque esto quiere decir que hay algo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues nosotros haciendo varias pruebas, ¿no? Que no hemos incluido aquí, pues hemos visto que el resultado que da varía demasiado. Algo malo está pasando, no va muy bien este deep learning, ¿no? Pero bueno, luego lo que hemos hecho es introducir ruido y con este ruido vamos a probar. Pues bueno, pues vamos a ver si por lo menos probamos lo que sabemos, que es que el ruido no afecta mucho al deep learning, ¿no? Entonces, pues volvemos a probar lo mismo que hemos hecho en este último caso, pero con ruido. Y vemos que nos da como resultado 0,10. Y efectivamente es lo mismo que nos ha dado antes. Esto quiere decir que cuando introducimos ruido apenas afectamos al deep learning y por lo tanto al menos podemos probar eso. Bueno, y como conclusión podemos ver que el deep learning no es válido para nuestro dataset porque nos da resultados muy pequeños de precisión, menores que el 50%, que es eso es muy malo porque no sale más a cuenta tirar una moneda. Y esto probablemente deducimos que es debido a simplemente cómo es nuestro dataset. Si fuera el dataset a lo mejor diferente, más compatible con Deep Learning, pues a lo mejor nos daría mejor. Y eso es todo de Deep Learning. Obviamente voy a acabar con las conclusiones del trabajo. Hemos visto primero todo que tras usar varios métodos que la precisión de nuestro dataset no superaba el 39% cuando usábamos clasificadores. Por tanto, llegamos a la conclusión que nuestro dataset es bastante malo con ello. Pero sin embargo, cuando usamos regresores nos daba resultados pues, más aceptables. Hemos aprendido también a detectar columnas o datos de ruido y también ver que si analizamos el dataset con estas columnas, a la hora de usar el Decision Trees Classifier se verá afectada la precisión. Por el contrario, cuando hemos utilizado Deep Learning, no afectó apenas. Finalmente, también comentar que se ha podido observar en la parte de Deep Learning que si vamos añadiendo más nodos centrales, lo único que conseguimos es que las pérdidas se reduzcan, pero la precisión apenas cambia y siempre nos da un porcentaje debajo del 20%. Por tanto, hemos visto que usar Deep Learning no es una buena idea para nuestro dataset.